Muy buenas noches, estimados doctores y doctoras. Reciban una cordial bienvenida a nombre de nuestra institución ANDAP. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en la ley número 30.364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, el cual viene siendo organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete con una certificación de 350 horas académicas. Y el día de hoy se va a tocar el tema sobre el registro de víctimas y de personas agresoras en casos de violencia familiar, el cual estará a cargo por nuestra ponente, la doctora Irian Milagros Jawi Lora. Bien, estimados participantes, para que esta sesión también se desarrolle de manera activa, pueden encender sus cámaras, realizar sus preguntas a través del chat, o en su defecto pueden alzar el icono de la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante. Recordarles también que las preguntas que deben ser formuladas deben ser de acuerdo al tema que se va a abordar en esta oportunidad. Asimismo, se les solicita estricto respeto a nuestra ponente, a los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes se encuentran conectados en nuestra plataforma Zoom de ANDAP y aquellos que nos están viendo también a través de nuestro Facebook Live de nuestra institución. Bien, doctora Irian, con ello podemos dar inicio a la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Doctora Irian, ¿me logra escuchar, por favor? Pues, doctores, vamos a esperar que la doctora Irian venga ahora sí. Doctora, ¿me logra escuchar? Sí, sí te escucho. Ya, doctora. Ya podemos dar inicio, doctora. Puede Ah, ya, compartir muy su bien. pantalla. Ya, muchas gracias. ¿Pueden ver mi presentación? ¿Me pueden confirmar si me están escuchando, por favor? Sí, doctora, sí se visualiza el PPT. Ya, perfecto. ¿Me escuchan bien, no? También perfecto, doctora. Ya, muy bien. Entonces, el día de hoy voy a ver el tema con ustedes del registro único de víctimas y agresoras y personas agresoras en casos de violencia familiar. Este es un tema muy interesante, poco conocido, poco estudiado, pero que, sin embargo, cada vez se está brindando datos más relevantes que ayudan a la toma de decisiones, ya sea para actualizar, modificar o hacer nuevas políticas públicas y planes de acción, medidas de remediación, en situaciones en las cuales a veces no solamente nos ha avasallado la geografía, el territorio o las circunstancias o también la infraestructura de la cual el Estado dispone, ¿no? Para combatir la violencia familiar. Y es que hay que mirarlo, vamos a decir, de manera más amplia a lo que puede parecer un pequeño sistema o lo que puede parecer un pequeño registro administrativo. Yo les voy a compartir ahora algunos de los datos que ya está brindando el RUA y ustedes van a poder apreciar la calidad de estos datos. ¿Sí? Así, por ejemplo, ya sabemos
que en Lima, solamente en Lima, ¿no? Tenemos una frecuencia, ¿ok? De una mujer violada cada media hora, ¿ok? Y así podríamos seguir hablando de los feminicidios y todos los otros delitos que la policía y otras instituciones registran. Pero no me quiero adelantar, vamos paso a paso, ¿ok? ¿Cómo surge este registro? O sea, ¿en qué parte de la norma, ¿no es cierto?, encaja la existencia del Registro Único de Víctimas y personas agresoras. Miren, nosotros tenemos que el objeto de la ley 30364 es prevenir, sancionar, erradicar. ¿Ok? Eso nos habla de una parte de la ecuación, es decir, una cara de la moneda, es decir, una variable de esta suma que tiene como resultado el tema de violencia. Pero ¿cuál es la otra variable, la otra cara de la moneda? ¿Qué es lo que sucede con esta persona agresora? ¿Vamos a meter a todos los agresores a la cárcel y con eso se va a resolver la violencia familiar? No. La violencia familiar es un fenómeno, ¿no es cierto?, que afecta a la salud mundial, no solamente la salud en el Perú. Fue declarado por la OMS en el año 2003, miren en qué año estamos, ¿ok?, como uno de los problemas de salud pública más graves que tiene la humanidad. Entonces, ¿cómo evitar que continúe o se reproduzca? Pues atendiendo a planes de acción y políticas públicas que vayan dirigidas tanto al agresor como a la víctima. ¿Ok? Solamente así vamos a detener el círculo. Si no, vamos a seguir dando vueltas, siempre mirando una sola parte de la ecuación, y entonces así no se obtienen los resultados. Ya está comprobado. Han pasado más de 21 años desde la declaración de la OMS a la fecha y todavía no, ni el Perú ni otros países han obtenido los resultados esperados. Cuando se han visto cambios completamente radicales que sí han hecho que la sociedad mejore, determinadas sociedades, cuando se ha introducido un componente muy fuerte de prevención desde la escuela, desde la educación inicial, vamos a decir, en donde al niño se le enseña a resolver sus problemas desde la colaboración, desde el diálogo, desde el control de impulsos, tanto para niños como para niñas. Entonces, esta educación en pautas de crianza, que no solamente las imparte el colegio, sino que el sistema educativo se preocupa también de educar a padres que no tuvieron la oportunidad, ¿no es cierto? Y que tampoco fueron criados de esa manera, de cambiar sus patrones de comportamiento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos referimos a la palabra resocializar, estamos atendiendo el otro componente de la ecuación, ¿sí? Todo lo demás sirve para, vamos a decir, aquello que está establecido, que ya la Constitución nos habla, ¿no es cierto?, de que toda persona tiene derecho a integridad física, psíquica, a su salud mental, ¿no es cierto? Toda persona tiene derecho a la información. Toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, ¿ok? Toda persona tiene derecho a tener la mejor, vamos a decir, que el Estado le garantice su vida, ¿no? La vida y la salud. Entonces, toda esta parte está contenida en el prevenir, sancionar, erradicar. Pero en el resocializar nos ocupamos de la persona agresora, ya condenada, obviamente. Estamos hablando así porque no en condicional, porque ya esta persona tiene una condena. ¿Y en qué va a hacer esta persona para reparar el daño que ha ocasionado? ¿No? Sobre todo que le ha ocasionado a su propia familia o a su pareja. Y en ese sentido, la ley también nos recuerda, ¿ok?, ¿cuáles son los sujetos de protección? Los sujetos de protección son mujeres durante todo su ciclo de vida, es de ser niña, adolescente, desde infante, ¿ok? Niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor. Luego tenemos el caso de las parejas y las exparejas. Entonces, la ley 3364 no lo precisa, pero el protocolo de los centros de emergencia mujer sí lo contempla y ya ha ingresado en esta categoría el enamorado y el ex enamorado. A pesar que la norma solo habla de cónyuge y conviviente, ¿ok? Se ha determinado que el enamorado y el ex enamorado, que también pueden tener celos patológicos, ser personas obsesivas o, digamos, que ejercitan demasiado control sobre sus parejas que ni siquiera son estables, también han entrado en esta categoría.
Y también luego tenemos el grupo familiar. El grupo familiar está constituido por quienes, madres, padres, hijos, abuelas, otros y otras, incluidos el adoptante, el adoptado, la nuera, el suegro, el cuñado, absolutamente todos. ¿Sí? Y también personas que trabajen dentro del hogar, pero que, mejor dicho, personas que convivan en el hogar bajo el mismo techo, sin que medien relaciones laborales o contractuales. Es decir, la trabajadora del hogar entra, le pregunto a usted, ¿la trabajadora del hogar entra en la ley 3364 si es vulnerada por algún miembro de la familia? ¿La trabajadora del hogar entra en esa clasificación? ¿Vive bajo el mismo techo? ¿La trabajadora del hogar entra? A ver, me pueden contestar participando a través de la mensajería del chat. La trabajadora del hogar entra bajo la protección de la ley 3364 cuando es vulnerada por algún miembro de la familia. A ver, que me dicen sí, no, por muy bien, Yoko-chan, te felicito, no entra. Porque estoy diciendo, son aquellos que conviven bajo el mismo techo, ¿ok? Pero que no median relaciones laborales ni contractuales. Por eso que la trabajadora del hogar no entra. Pero y doctora, y si la trabajadora del hogar es así como que la sobrina, la hijada que vino de la sierra, se quedó a trabajar, no tiene contrato escrito, no le pagamos, solamente come en casa, trabaja en casa y va a estudiar a su colegio y regresa. Ya, pero ¿qué función desempeña? ¿Está apellidada igual que tú? ¿No está bajo tu subordinación? Sí, pero no tiene contrato. Buena pregunta, ¿no? Habría que evaluar. No todos los casos son iguales. Pero en principio, aquella que está contratada, porque ustedes saben que el contrato también se puede perfeccionar, ¿ok? Una vez que hay acuerdo de precio y cosa, y este puede ser oral, puede ser verbal. Se prefiere, obviamente, que los contratos sean escritos para poder, vamos a decir, reclamar nuestros derechos a futuro, pero si en el contrato verbal está que ella cocina, lava, plancha, y a cambio de eso se le ofrece un techo y salir a estudiar y regresar, tiene un contrato. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en principio, la trabajadora del hogar no entra. Ok. Muy bien, Yoko. Muy bien, María Rodríguez. Muy bien, eh, Chixi Lorena Palacios Cruz. Muy bien. Agusberto, muy bien. No, Agusberto, ¿por qué has dicho que sí? Hay que reflexionar. Tanto Agusberto como Carlos, Ruth, Giovanni. Muy bien, excelente. Gracias por su participación. Todos aquí siempre aprendemos. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí también. También la ley 3364, y estoy haciendo este mini recordaris porque después van a entender ustedes por qué el RUBA recoge los datos que recoge. Ese es el motivo de hacer esta breve introducción. Siéntanse libres de preguntar cualquier cosa que se les venga a la mente, ¿no? Para eso tenemos la mensajería del chat. Entonces, los tipos de violencia cuyos datos vamos a recoger a través del RUBA son la violencia física, psicológica, patrimonial y sexual. ¿En qué modalidades vamos a recoger violencia como física, como daño a la integridad corporal, daño o afectación grave a la salud? Se incluye el maltrato por negligencia, el descuido por privación de necesidades básicas, ¿no? Que hayan ocasionado daño físico. Ejemplo, una persona que necesita una medicina no puede ir a comprarla porque está delicada de salud. Es una medicina que puede, que si no la toma, puede entrar en coma, que si no la toma, le puede dar un ataque de asma, que si no la toma, le puede subir la presión, que si no la toma, le puede dar algo, ¿ok? Algo que lo ponga mal. Disculpe. Entonces, esa privación, ese no auxilio, esa no ayuda, ya sea de la pareja o los demás integrantes del grupo familiar, también ocasiona que la persona pueda demandar violencia física. En cuanto a la violencia psicológica, es hacer o no hacer. Ejemplo, el señor llega a su casa, ella le saluda, hola, ¿cómo estás? Él no le contesta, no le dirige la palabra, la ignora por completo. ¿Por qué? Porque el día de ayer ella no quiso tener relaciones sexuales con él porque no le apetecía.
Entonces ella no sabe cómo disculparse con él no le habla, ¿ok? Ella le ha cocinado su plato favorito, se sienta el señor a mirar la televisión, agarra su control remoto y ella se sienta al costado esperando poder entablar un diálogo, ¿no? Reconciliarse, ¿no? Ella es una dependiente emocional, encaja perfecto en el perfil, ¿no? De violencia familiar y él no le habla, la ignora, es como si aquí estuviese el aire. Viene el niño a jugar y el papá le hace caso, lo carga en brazos, se pone a jugar con el niño, se pone en la alfombra, la mamá también quiere participar del juego y él ni la mira. Es decir, violencia psicológica a grado de indiferencia, que es una de las más dolorosas, al menos en lo que he podido leer sobre la materia. Cuando la persona se siente completamente ignorada, no sabe cómo llenar ese vacío, sobre todo si es dependiente emocional y dependiente económica también. Entra en una suerte de tortura psicológica. Entonces, esta situación producida por este varón pretende hacerla sufrir, controlarla, aislarla, humillarla, avergonzarla, insultarla, ¿no? Es un insulto no hablarle a otro ser humano. Lo más molesto que uno esté, no puedo hacer como que la persona es el aire, ¿no? Y sin importar el tiempo que la otra persona pueda requerir para su recuperación, porque antes se decía y se medía con el certificado médico y decía, bueno, si el problema psicológico que la señora tiene llega hasta tal cantidad de días, entonces, bueno, diremos que es una situación leve, ¿no? Aquí no hay grado posible. Es violencia y la gradación la verá el Instituto de Medicina Legal cuando hace informe, pero es violencia. No, 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 yo no dependo de la graduación para decir si hubo a priori o no. La persona no se siente igual que cuando se levantó en la mañana porque está siendo completamente ignorada por la persona que ama o que cree que ama o que cree que la ama también. Luego tenemos la violencia patrimonial, que es también, nuevamente, acción u omisión que ocasiona el menoscabo de los recursos económicos de una de las partes. Vamos a decir el cónyuge, la cónyuge, el conviviente, la conviviente. ¿Sí? Hay un aprovechamiento de una de las partes para sustraer la decisión de qué hacer con los recursos económicos. O es una decisión totalmente inconsulta, ¿no? Tenía una cliente que antes de pasar, el día que cobraba, antes de llegar a su casa, pasaba por la casa de su hermana y dejaba todo su dinero. Llegaba a su casa con menos dinero y eso era lo que su esposo creía que ella ganaba. Y por supuesto ya no decidía sobre eso. Eso se lo entregaba a él apenas cruzaba la puerta. Y ella iba juntando su propio dinero para sus hijos, básicamente, ¿no? Para ella poder administrar una parte de lo que se había ganado. Y eso lo estuvo haciendo durante muchos años, hasta que finalmente la persona pues, tuvo el coraje, se asesoró, ¿no? Se informó de cuáles eran sus alternativas y dejó esa relación tóxica. Pero la señora denunció violencia patrimonial. Luego tenemos la violencia sexual, que ya ustedes saben, este tema, si bien es cierto, se va a denunciar, si bien es cierto, pueden haber medidas de protección dirigidas a esta menor, ella va a declarar delante del fiscal, no se va a entrar en detalles el día que ella va a ir a la comisaría a declarar acompañada de su mamá, su abuelita, su tía, su prima, su amiga, su profesora, ¿ok? El comisario no le decía, a ver, relátame los hechos, no. Día, hora, persona, y se toma por cierto lo que la menor está diciendo. Si la menor ha identificado ha sido Honorato Balzac, del que, ¿no? Con el perdón de Honorato Balzac, eh, quien ha tenido relaciones sexuales conmigo no consentidas, ¿no? Entonces será para buscarlo, ¿no es cierto? Y poder detenerlo, ¿no es cierto? Dentro de las 24 horas y a ver si de esa manera se le puede interrogar. Pero quien le va a preguntar, porque tiene la metodología, para ello va a ser la fiscal. Y la señora fiscal y en la cámara GESE. De esa manera la niña no va a ser revictimizada, nuevamente teniendo que volver a declarar. Y esto lo están haciendo de manera bastante eficiente en algunas comisarías, he visto, sobre todo en la época de la pandemia, ahora no tanto, que traían la laptop donde estaba la fiscal al otro lado. Ponían la laptop en la mesa, ¿no? Y yo tuve la oportunidad de experimentar eso. Estaba la señora fiscal ahí, dijo, voy a interrogar a la menor, por favor, háganse a un lado, ¿no? Voy a hacerle algunas preguntas para poder proceder inmediatamente a la medida de protección.
Su mamá y yo, obviamente, nos hicimos a un lado, tuvo una pequeña entrevista con la menor. Inmediatamente ella se comunicó con el juez y dieron las medidas de protección dentro de las 24 horas. Realmente el caso lo ameritaba, ¿no? Pero ha sido mi experiencia de ver la velocidad con la que la tecnología puede apoyar la labor, sobre todo en casos tan delicados como se trata de violación sexual de menor. Entonces, mire, estos cuatro tipos de violencia tienen a su vez varias, vamos a ver cómo les puedo explicar, varios indicadores. De estos indicadores, además, se decantan algunas variables. Por ejemplo, la variable de todo lo que significa el perfil de la víctima, todo lo que significa el perfil del agresor. Y la única razón de querer hacer el RUPA, ¿ok? Es porque está establecido en la norma. El artículo 42 dice, el Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es el responsable de implementar el RUA. Entonces, como es el responsable de implementar el RUA, ¿qué quiere decir? ¿Lo está poniendo por encima del Ministerio de la Mujer? No, es que se está dando cuenta que cierto tipo de información ya consolidada llega finalmente casi como que en su destino, o va a pasar o va a transitar por el Ministerio Público. Pero eso no quita que va a estar articulado e interrelacionado con otras fuentes de información que ahora más adelante les voy a explicar. Por ejemplo, solamente como un avance, tenemos, la policía tiene, vamos a ponerlo en términos bastante informáticos, la policía tiene su Excel, ¿ok? Tiene su sistema, ¿sí? Entonces en su Excel tiene delitos varios. De esos delitos varios tienen nombre, apellido, edad, rasgos físicos en algunos casos y cuáles han sido, digamos, las medidas que se han tomado, pero ¿va a registrar la condena? No, pues va a registrar solamente los datos que tiene a la mano, todas las generales de ley, número del DNI, etcétera, ¿no? Y ese es el pedacito que va a llenar, ¿sí? Es lo primero que llega. El 75% de los casos de violencia familiar llegan primero a la comisaría, ¿sí? Entonces se escogió que, digamos, el RUBA y los registros del RUBA empiecen por la comisaría, porque ahí es un dato cierto, es un dato preciso, es un dato confiable, ¿no? Es un dato oportuno además, porque si lo que a mí me interesa con el RUBA es registrar información, ¿ok? Para prevenir hechos de violencia, prevenir reincidencia, tener claro cuál es el perfil de ambos, ¿no? Y poder establecer unas mejores políticas públicas, tengo que comenzar desde el inicio de la historia de esta persona. Hay otra puerta que se abre también. Este no es el único Excel. También tenemos eh, que la persona, supongamos, ha sido víctima de violencia física. ¿A dónde va a ir corriendo? Alguna dependencia del Ministerio de Salud. ¿Ok? En esta dependencia, las personas la van a atender por emergencia, va a llegar la señora con alguna parte del cuerpo lastimada, la señora y quizás también sus hijos, ¿no? Va a llegar con algún corte, va a llegar con algún hematoma, alguna esquimosis, alguna quemadura, ¿ok? Y va a llegar a toda velocidad, la ambulancia la trae, ingresa la señora. Y cuando le empiezan a preguntar a la señora, ella va inmediatamente a declarar, porque a la policía, ¿no? Siempre hay policía en los hospitales. Señora, para que usted explique, ¿no? Ha sido mi esposo que me ha pegado a mí, que le ha pegado a mis hijos, yo creo que ha enloquecido, creo que está bajo la influencia de las drogas, no sé, se ha transformado en un ser que yo no conozco. Y el policía empieza a decirle, tranquilícese señora, primero la curamos y luego vemos las otras partes, ¿no? Pero como ya identificó que ha sido el esposo, eh, señora, si me permite, le voy a, podemos, cuando usted termine su atención, ¿no? O en este momento podemos evaluar su riesgo. Entonces el policía empieza a hacerle algunas preguntas y se da cuenta que efectivamente también le pregunta a los niños, que supongamos que los niños son adolescentes y ya pueden dar su parecer rápidamente, ¿no? Y los niños dicen, sí, mi papá la ha dejado así a mi mamá, ¿cómo es posible, ¿no? El jovencito de 16 años, de 15, de 14, de 13, ya puede identificar quién ha golpeado a su madre.
Y entonces el policía se convence, ya tiene elementos periféricos de corroboración, le pregunta a los camilleros, al enfermero, al médico, a ver, señores, cuando ustedes llegaron estaba el presunto agresor, porque será presunto, mientras no se mucho más. Sí, sí estaba, y tenía las manos ensangrentadas. Y confesó delante de ustedes, se manifestó, sí, dijo que no sabe qué fue lo que le pasó, que ha perdido los cabales. Ok, ¿y dónde se quedó este señor? Se quedó ahí en su domicilio. Entonces el policía deja a la señora ahí, con la gente del Centro de Emergencia Mujer, con la gente del Ministerio de Salud, y se va en persecución, ¿no es cierto?, del presunto agresor, ¿no? Porque estamos en una cuasi flagrancia. Y entonces lo va a interrogar, ¿no? Va a esperar seguramente la llegada de la señora, y así va a continuar. Todo esto va a quedar registrado también en el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud tiene una revista que saca todos los años que se llama Estudios Epidemiológicos, ¿ok? Tiene de varias enfermedades y uno de los temas que empezó a tratar en los últimos años es el tema de violencia familiar. Porque como es un problema de salud pública, como les he explicado, también tiene su cuadernito de eh, revista epidemiológica. Entonces, dentro de algunas de las problemáticas que se presentan en salud, por ejemplo, es nadie quiere tomarle la denuncia a la señora porque saben que luego es todo un papeleo administrativo, ¿ok? Cuando se trata de casos de violencia sexual a menor o a persona adulta también, hay una cadena de custodia del material genético extraído de la víctima para luego hacer los exámenes que corresponda con los presuntos sospechosos para determinar si el ADN que se encuentra en este material genético le corresponde a alguno de los dos, tres, cuatro o cinco sospechosos que pueda juntar la policía y el Ministerio Público. Entonces hay una cadena de custodia para ello y hay un protocolo. ¿Ok? Todo esto va a quedar registrado ahí en ese establecimiento de salud. Viendo la señorita tal, presuntamente violentada, la señorita identifica a Perico Pérez, que es su presunto violador. Se han hecho los análisis, se ha tenido el ADN guardado. Arresten, por favor, a Perico Pérez para ver si coincide, ¿no es cierto?, con este material genético que estoy poniendo en cadena de custodia con la policía, con el Ministerio Público. Entonces, todo esto va a quedar registrado aquí. Y todos estos temas siguen abundando en datos. Este dato va a marcar una trazabilidad de la historia de la víctima. ¿Ok? Seguimos avanzando en la cadena, llegamos al momento en que ya se dicta la medida de protección contra la víctima, seguimos avanzando, el Poder Judicial ya, digamos, ha hecho la audiencia, ya interrogó, ya determinó responsabilidad penal por la conducta ilícita de violación sexual y en agravio de la menor XXY, ¿ok? Ya tenemos un código para esta menor. Seguimos avanzando y llegamos hasta el INPE y la condena a este señor. Perfecto. Todo esto de aquí, toda esta historia de este señor Honoré Balzac, no vamos a cambiarle el nombre, ¿qué va a decir el autor? Honorio Felicitas, por poner cualquier nombre. Toda esta historia, toda la trazabilidad del camino tan tortuoso que has tenido que seguir esta pobre víctima, esta pobre persona, hasta que ha llegado la condena del agresor. Queda registrado. Pero queda registrado en compartimientos estancos en cada una de estas entidades. Y lo que pretende el RUBA, ¿ok?, es la trazabilidad de la víctima. Si yo sé por dónde la víctima pasó, cuánto se demoró en cada institución, cuál fue el resultado que le dieron a esta víctima estas 6 instituciones, estoy totalmente segura que se van a poder desatorar los cuellos de botella. Se va a poder mejorar y optimizar el trabajo en equipo y la interrelación entre los sectores. Y esto va a conducir a una mayor celeridad. Pero este registro administrativo, como vamos a ver ahora, también tiene algunos desafíos. Miren, estos son todos los sectores que intervienen en el RUB. En el sistema de administración de justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional. Y en el sistema de protección social, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Qué tiene a su cargo los albergues? ¿Qué tiene a su cargo los centros de emergencia mujer? ¿Ok? La Policía Nacional del Perú, todas las comisarías a nivel nacional, es de todas las autoridades que representan al Poder Ejecutivo,
La Policía Nacional del Perú es el que tiene más unidades a nivel nacional, solamente precedido o seguido por el Ministerio de Salud, que tiene la misma cantidad. Pero que el sistema de administración de justicia, pues, no está presente. El Ministerio de Salud, sin embargo, es una entidad por donde que también es una puerta por donde también ingresan denuncias o vamos a decir víctimas. Y luego tenemos el Poder Judicial y el Ministerio Público. Entonces, si cada uno de estos tiene su propio registro, tiene su propia data para lo que a ellos les conviene, no hay trazabilidad. No hay trazabilidad porque una víctima que entró aquí, después podría desenamorarse de este servicio, pasar aquí, podría dejar de confiar en la policía, pasar de frente al Poder Judicial y así sucesivamente. Yo podría tenerla repetida o al revés. Esta víctima vino aquí 2 veces y se regresó a su casa porque dijo, uy, ¿quién me va a mantener? Soy una dependiente económica, pobre mis hijos que se quedan sin padre, ¿no? Todo lo que transita a veces las preocupaciones de las mujeres. Y a la tercera vez que la golpearon brutalmente, ya no vino al Ministerio de la Mujer. Se fue de frente a la policía asustada de lo que le podía pasar, vino con 2 maletas y sus hijos. ¿Ok? Pero el Ministerio de la Mujer también la tiene registrada y tiene información relevante, importante, que puede ser determinante para que la medida de protección sea de cierta manera. Advertida además porque ya tuvo 2 episodios anteriores. Pero la policía no lo sabe, porque la policía no está interconectada con el Ministerio de la Mujer. ¿Ok? Como la policía no lo sabe, piensan que es la primera vez de la señora. Le hacen la ficha de valoración de riesgo, por ahí la señora contesta de manera inconstante, no está bien asesorada, tiene miedo, no sabe si puede confiar en el policía, tiene temor, sus propios temores que la señora tiene, porque además también puede que hasta llegue en shock y no pueda ni hablar, porque no logra asimilar la realidad de lo que le ha pasado. ¿Ok? Muchas circunstancias pueden intervenir para que una víctima no tenga la capacidad para poder expresarse adecuadamente cuando le hacen la ficha de valoración de riesgo. Y en esos escenarios, a veces pues la ficha no recoge todo. Entonces podría haber una mala valoración, una inadecuada, mala no, inadecuada valoración del riesgo o la amenaza potencial a la que está sometida esta persona. Por eso, el RUBA pretende recoger la información de todos. Imagínense ustedes la cantidad de datos que hay. ¿Cómo hago para que conversen? Porque por ahí mi Excel no juega con el tuyo, o tú tienes otro sistema, o yo tengo otro, y no puede haber un Excel que parezca pues una sábana del tamaño del Estadio Nacional. ¿Qué hacemos? Entonces se han creado formatos tipo. Y en estos formatos tipo, imagínese usted eh, una hoja en la cual cada uno llena una parte y está siendo retroalimentada, actualizada oportunamente, ¿no? Cada cierto tiempo. Entonces, cuando llega la policía, ya llega con la parte que ya se trabajó en el ministerio. Cuando llega al Poder Judicial, llega con la parte de los antecedentes del Ministerio de la Mujer, los antecedentes de la policía, y quizás por ahí, en otra oportunidad, presentó una denuncia al Ministerio Público que no procedió o que la señora abandonó. Ya, entonces el magistrado que está sentado, la magistrada, el juez, ¿cierto? El señor juez, la señora juez, están sentados mirando la vida y el viacrucis de esta señora. Ah, no, dice. Yo no le puedo dar a esta señora una medida de protección leve, porque ya se ve, ya se observa el perfil de víctima. Ya la señora tiene antecedentes, mire, ha pasado por todas. Entonces la valoración es completamente diferente. Esa es la razón de ser del robo. Quiero conocer la historia completa de esta ciudadana o ciudadano peruano que está viniendo a pedir tutela jurisdiccional. No quiero adivinar. Yo, señor juez, señora juez, yo, a veces se me ocurre ponerme en sus zapatos, debe ser bien complicado estar adivinando, pero los números son fríos y duros. Las características y los factores que se han logrado recopilar hasta la fecha son bastante potentes como dato. ¿Ok? Yo auguro que en el futuro esta información que ahora es totalmente reservada, confidencial, es una información que le vamos a dar pues al comercio, a la prensa, a la república, ¿no? Es una información reservada para los operadores.
Entonces, así como tenemos medidas de protección mapeadas para saber dónde se han cometido delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, tenemos mapa de calor, de asesinatos, de robos, de contrabando, de drogas, etcétera. Así como tenemos estos mapas, el RUBA tiene como objetivo implementar un sistema intersectorial de anotación de casos de violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar, con datos de la víctima, del agresor, tipificación, ¿no? Por qué tipo de violencia fue, causas y consecuencias de la violencia. Y la persona va a contar con nivel de detalle cuál fue la causa que detonó que sucediera este episodio de violencia, cuáles han sido las consecuencias de lo que ella ha sufrido, existencia de denuncias anteriores, otros datos pertinentes, ello con la finalidad de contar con una información confiable, oportuna, útil, que tendrá carácter de confidencial y reservada. Entonces, esta resolución de Fiscalía de la Nación aprueba el reglamento del RUB. Ahí le dejo el numerito para quien desee verlo. Y muy claramente señala cuáles son sus objetivos para que no nos desviemos, no nos preocupemos, no se está traslapando con el registro de condenas por si acaso. ¿Por qué? Porque el reglamento del RUBA, ¿ok?, registra a las personas desde el momento que están siendo procesadas, ¿no? No la registra cuando la condena ya salió, no, no, no. La registra desde que empieza el proceso. Entonces se cuenta con información necesaria. Uno de los objetivos es contar con información para que los operadores de justicia puedan tomar mejores decisiones. Sus decisiones sean más eficaces, es decir, que consuman menos recursos del Estado con un mayor impacto en la percepción de seguridad que pueda tener la ciudadanía. Y eficaz también porque el resultado que estamos esperando sea pues el más eficaz posible. También información muy, muy específica, muy, muy a nivel de detalle para tratar de hacer una política pública integral que, como dije, abarque, ¿no es cierto?, el trabajo de todas estas entidades. Un adecuado seguimiento también del cumplimiento de las medidas de protección, porque sabrán ustedes que, bueno, hay un alto porcentaje de medidas de protección que no se cumplen. Para que ustedes tengan idea, en 4 años se han dictado más de 600.000 medidas de protección. O sea, creo que me estoy quedando corta. El RUBA entonces es esta fuente de información que me va a permitir contrastar, ¿no es cierto? Voy a tener todos estos datos, voy a sacar perfiles, voy a ver quiénes están o de qué manera podemos hacer un tratamiento que disponga mejores acciones de prevención, de atención, de protección, reparación y resocialización también de las personas, también la persecución que también está importante. Entonces, en este registro yo voy a consignar todos estos datos, ¿ok? Y algunas personas se preguntarán, pero a mí me interesa saber si mi hijo o mi hija están saliendo con alguna de estas personas que están en ese registro. No vaya a ser que termine de caer en manos de una persona inconveniente. Bueno, lamentablemente esto no está abierto al público en este momento. Sin embargo, hay voces, vamos a decir, discordantes, en el sentido de que eh, esto debería tener algún acceso, ¿no es cierto?, para la ciudadanía en general, pero creo que el RUA todavía es muy joven. No podemos llegar a ese punto y como digo, mientras no se haya confirmado que la persona es completamente culpable, no tendríamos por qué estar ni siquiera opinando, hablando, comentando sobre su honra, su dignidad o la de su familia, ¿no? Miren, aquí tienen ustedes parte de la información contenida en el RUA, ¿no? Aquí están las generales de ley de él y ella, de ambas partes. Luego tenemos la relación de la persona agresora con la víctima. ¿Qué tipo de relación tiene? ¿Convivencial, matrimonial, enamorados, ¿no? ¿Qué tipo de relación? Denuncias y antecedentes anteriores. Puede ser que no haya sido con este varón, o que no haya sido con esta señorita, ¿no? Con esta señora. Puede ser que haya tenido relaciones anteriores también tortuosas con terceros. Bueno, cuéntemelo para registrarlo, ¿ok? Precisar también qué tipo de antecedentes tiene, si la persona es prontuariada, si la persona ya tiene otras denuncias varias, ¿no? ¿Qué juzgado dictó la medida de protección que la señora no está cumpliendo? O si tiene medidas de protección, dígame,
Dígame, señora, ¿qué juzgado lo ha dictado? ¿Qué tipo de medida? Era impedimento de acercamiento, pero mire cómo me ha dejado la persona, ¿no? Entonces, todo eso viene siendo registrado, ¿no? También el delito, la falta tipificada, la fiscalía que se está haciendo cargo del caso, el juzgado, número de carpeta fiscal, número de expediente judicial, medidas cautelares de ser el caso si es que las hay, el juzgado que emitió la sentencia, porque puede ser una persona que ya está condenada anteriormente, ¿no? Y también queremos ese registro, la inscripción del cumplimiento o no de la sentencia condenatoria, por ejemplo, si la sentencia exigía, o vamos a decir, el pronunciamiento del magistrado exigía que él pasara por un tratamiento psicológico, fuera 10 sesiones durante 10 meses o entrar al centro de atención integral del Ministerio de la Mujer para que se resocialice y no hizo nada de eso. También eso quiero saber, ¿no? Si tiene beneficio penitenciario solicitado, concedido, derivación de casos para investigación tutelar y otras, ¿no? Si ha perdido, por ejemplo, la patria potestad y el motivo de la discusión o de la violencia ha sido querer sustraer a sus menores hijos del grupo familiar en el que se encontraba. Ya todo eso quiero saber, ¿ok? Para poder entender cómo es que se dan estas situaciones, porque si no, no las podemos corregir. Aquí tienen ustedes los datos que van en secuencia, ¿ok? Y que van a estar a disposición del momento en que el Poder Judicial los tenga para evaluar, ¿ok? Una parte del Ministerio de la Mujer, otra parte de la Policía, otra parte de la Fiscalía, otra parte del Poder Judicial y hasta llegar al INPE y la ejecución. Como ustedes pueden ver, es un registro muy completo que da cuenta de, vamos a decir, este vía crucis de la víctima, ¿no? Este camino largo que la víctima ha tenido que seguir para buscar tutela jurisdiccional. Siento, los números así lo indican, que esta es una manera más eficiente, ¿ok?, de atender el problema de la violencia familiar. Hoy en día, muchos de ustedes conocerán la visión de gestión por procesos. Ya no es el resultado, ahora es los procesos. Esto es gestión por procesos de situaciones de violencia familiar. Es exactamente eso. Es el desarrollo de una política pública que busca que todos los componentes, ¿ok?, se alineen para que la trazabilidad de la víctima no sea un vía crucis, sino sea célere, sea oportuno, las medidas de protección sean eficaces, ¿ok? Y sobre todo, lo más importante, no se produzcan nuevos hechos de violencia y la víctima quede protegida. Y en el supuesto que la denuncia sea falsa, la persona también responda, ¿ok?, por haberle hecho perder el tiempo y los recursos al Estado, ¿ok?, y por haber puesto en tela de juicio la conducta de una persona inocente. Yo creo que eso sí también, que también está establecido en la norma, ¿no? La ley 34 nos habla de la falsa denuncia y cuáles son las repercusiones de la falsa denuncia. Muy bien. Entonces, en esta trazabilidad de la información, yo voy a ver a esta señora que ven ustedes en pantalla con un código, ¿ok? Más todavía cuando se trata de menores de edad. Nadie tiene por qué saber las penosas situaciones por las que puede pasar un menor de edad. Mientras menos identificable sea la víctima, mejor. Ya sea adulta o ya sea menor, pero siendo menor, con mayor precisión, con mayor ahínco, con mayor esfuerzo. ¿Ok? Me esforzaré porque esta persona tenga su código desde el principio. ¿Ok? Y con este registro, la persona se pueden dar también alertas de riesgo. ¿Ok? Porque con los datos que ya se tiene, supongamos, hagamos una representación gráfica, se pinta de rojo mi pantalla. No, no, ya esta señora acumuló pues todas las condiciones que van a detonar en un nuevo hecho de violencia. Su vulnerabilidad es alta y su amenaza también es alta. Como consecuencia de ello, ella se encuentra en una clasificación de la ficha de valoración de riesgo, riesgo severo 1 o 2, o sea, está en el tope. Vamos a decir, tiene todas las banderitas, ¿no? Entonces ya las medidas de protección que se van a dictar pues van a tener que ser este, mucho más, vamos a decir, tendrán que incidir mucho más en la protección de su seguridad personal. En esta regulación del RUA también se establece
que debe protegerse la privacidad y la identidad de las víctimas y las personas agresoras, evitando la difusión de la información que pueda perjudicarlos, así como a la investigación o al proceso. Por eso, estas personas que a veces, ¿no? Periodistas sobre todo, discúlpenme, puede haber algún periodista, pero algunos periodistas que no entiendo por qué lo hacen, porque está completamente prohibido, está establecido. Señalan cosas como, por ejemplo, la señora Carmen Domínguez, ¿no? Y el señor Pedro Martínez ya han declarado, declaran que su menor hija ha sido violentada y que además ella estudia en el colegio Nuestra Señora de la Esperanza. Mejor diga el nombre del niño, pues. O sea, a la hora que se hace cobertura mediática, se trata en la medida de lo posible de proteger privacidad e identidad de las víctimas. Así los padres, sean por el dolor que sienten, ¿no? Yo entiendo, por la ansia de justicia, seguramente para proteger a su menor hija. También el periodista, también el comunicador social puede hacer el esfuerzo de decirle, mire, no, el nombre de la niña no se debe, tantos datos no se deben publicar. Señor, tenga cuidado, ¿no? Entonces, tiene que proteger la identidad de su menor hija. Los temas estos vamos a ver en el Poder Judicial y ya se verá lo que se resuelve. A la persona seguramente ya la menor ha identificado quién es cuestión de capturar al sujeto. Pero no esté usted ventilando, ¿no? Pero sin embargo los invito a ver el día domingo cualquier kiosco en donde están colgados ahí los periódicos. En más de una oportunidad, yo he marcado así con círculo rojo que si bien es cierto ponen las iniciales de los niños, más seguro es poner un código. Más seguro es no dar tanto detalle, ¿no? Y ser muy prudente para no invadir, para no evidenciar pues, la identidad de la víctima y también de la persona presuntamente agresora hasta que se demuestre lo contrario. Y aquí quería ir yo. Hay un cuestionamiento, tanto a nivel de magistrados como también a nivel de abogados litigantes, que tenemos a veces que defender personas que son inocentes. Vean ustedes el aviso, ¿no? Buscan a presunto agresor de joven con síndrome de Down. Podría pasar estos años en prisión. Ahí la noticia, por lo menos ha tenido la prudencia de poner la palabra presunto, porque entendamos que nuestra Constitución nos habla de la presunción de inocencia, mal comprendida, e inclusive a modo de gracia, a modo de broma. Yo escucho a esas colegas que dicen, no, todos son culpables mientras no demuestren que son inocentes. No, discúlpeme, lea bien la Constitución. La Constitución no dice eso. La Constitución dice que todos, desde el punto de vista de los derechos fundamentales, somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. La carga de la prueba corresponde a quien acusa. Es decir, yo no tengo que demostrar que soy inocente. Usted tiene que demostrar que yo soy culpable, que son cosas completamente diferentes, sobre todo en temas penales. Entonces, nadie puede acusar, y nadie tiene derecho a hacerlo tampoco, o pretender, ¿no? Agrandar la situación por el ánimo quizás de desprestigiar a esta persona, ¿no? O formar opinión pública contra una persona prejuzgando, sin que haya encontrado su responsabilidad penal plena en un proceso con un juicio justo. Eso dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, todas estas noticias en las cuales sale, pues, tengo aquí otra. Piden 11 años de cárcel para el presunto agresor sexual de una menor hermana de su expareja. Ya mejor que diga el nombre, ¿sí? Y seguramente que quizás, no sé, imagínense que fuera una menor de edad. Entonces, durante el proceso y también durante el recojo de información en el RUBA, se le va a colocar presunto agresor. No se le va a poner agresor. ¿Ok? En el otro lado tiene usted, ¿no? El otro aviso dice, Fiscalía obtiene prisión preventiva para investigado por ultrajar a una menor. No dice el culpable de ultrajar a una menor, del investigado. Puede poner también que el procesado, el presunto. Pero yo, mientras el juicio no acabe, aquí no ha sucedido nada. Pero, ¿qué es lo que sucede en la realidad? En la realidad sucede de todo. ¿Ok? En la realidad a la persona la hacen culpable
y si es culpable, es el sujeto del escarnio público. Pero ahora imagínese ser sujeto del escarnio público siendo inocente. Estamos garantizando la presunción de inocencia cuando se hacen pronunciamientos públicos y sobre todo cuando vienen elecciones. Valgan verdades, ahí aparece hasta la última historia que la persona tiene en su familia bien guardado, bajo 7 llaves, de algún momento en el cual la persona fue acusada y por ahí quedó su antecedente. El RUBA no va a dejar morir el antecedente. Eso es lo que yo quisiera que tomemos eso en reflexión. ¿Qué pasa si la persona es inocente? ¿Se va a borrar el antecedente del RUBA? No, no se va a borrar. El antecedente de RUBA va a quedar para el análisis, para la reflexión, ¿ok? Va a quedar para data, ¿ok? Pero no se va a borrar. Lo que entra al RUBA no sale. Pero es falso. Sí, claro, señor, ¿cómo no? Tramite usted su constancia de que usted ha sido completamente exonerado de todos los casos. Yo se lo voy a firmar, yo magistrada inmediatamente. Se lo voy a firmar. Usted no tiene ninguna, usted puede inclusive denunciar a la persona que le denunció fácilmente. Está en su derecho. Pero el dato del RUBA no se borra. ¿Es justo o es injusto? Son preguntas éticas que deberíamos hacer quizás para perfeccionar un poco más el sistema. En mi modesto entender, un dato que se comprobó falso debe ser eliminado del RUBA. Cuando está completamente demostrado que el señor es inocente por 4 costados, ese dato es un dato falso y no debería permanecer, valga las redundancias, en la data oficial, como dato, porque entonces estoy falseando la estadística. Esa es la consecuencia. Porque usted no se imagine que yo me voy a equivocar en un caso. Usted imagínese que se ha cogido la mala práctica de que cuando se quiere algo, se quiere negociar algo dentro de la familia, un divorcio, herencia, cualquier circunstancia, se ha tomado la medida de presionar a la otra parte denunciándola por una violencia familiar que no existe. ¿Ok? Y esto ha trascendido. Es un fenómeno que estamos teniendo en el Perú. No sé si en otros países ocurre que hay tantas denuncias falsas, pero acá en el Perú están habiendo muchas. Entonces yo me pongo a pensar ya, esto multiplicado por la cantidad de años que sigue, por la cantidad de años que ya pasaron, ¿de cuántas denuncias estamos hablando? Entonces ya toda esta información ya entró al sistema. ¿Ok? Y si bien es cierto, no se va a tomar para la suma general de estadísticas del año, porque no se va a tomar en consideración porque es falsa, ¿no? Debería para mí, en mi modesto parecer, ser, vamos a decir, registrada como está, ¿ok? Pero no debe ser, debe salir del rubro. Ese es mi modesto parecer, ¿no? Podemos estar o no en desacuerdo, me gustaría conocer también sus opiniones, porque el RUBA no genera ningún tipo de antecedente penal, porque reitero, no es un registro de condenas, es un registro administrativo que interrelaciona datos de 3 entidades con el propósito de tener un acercamiento a los perfiles, tanto del agresor como de la víctima, a tener un acercamiento a qué cosas se pueden mejorar en el camino de la atención de un caso de violencia familiar. ¿Sí? Entonces, por ese motivo, yo me permito reiterar que el RUBA no genera ningún tipo de antecedente penal. Ve acá, dice, no tiene antecedentes. ¿Quiere usted una constancia? Se la doy. También hay. También hay una constancia de que usted está totalmente exonerado. Independientemente de esto, hay. ¿Una constancia de borrar antecedentes? Sí, también. ¿Puede usted tramitar una constancia para borrar sus antecedentes del RUBA? Sí, pues usted lo puede tramitar. ¿Y entonces qué va a suceder? Vamos a decir que lo voy a poner en modo oculto. No va a utilizarse para ningún tipo de estadística y cuando alguien venga a buscar, no van a encontrar su nombre, ni tampoco el nombre de la otra persona, pero no se borra. Entonces, son cositas, ¿no? Que hay que revisarlas, volverlas a pensar. Quizás hay terceras alternativas, quizás usted ya tiene la solución. Entonces, como señalé anteriormente, lo que yo busco, tamizando el riesgo, ¿ok? Es
recopilar, analizar toda esa valiosa información obtenida de cada caso, básicamente para verificar si la persona va a estar segura o no con la medida de protección que yo le voy a proporcionar. También se puede atrapar pues al agresor, quién es el presunto agresor, las características de la violencia cometida, como está usted apreciando. Y entonces aquí le voy a compartir, porque ya me está ganando la hora, voy a compartir algunas de las características de estos que se han podido extraer, vamos a decir, de lo que ha registrado el RUBA, ¿no? Niveles de aislamiento. Se ha podido determinar que hay una gran dependencia psicológica entre las parejas, que hay un nivel de aislamiento social, es decir, las que son víctimas, la persona afectada normalmente no tiene un entorno amical ni tampoco un entorno laboral que le dé soporte, tiene escasas habilidades sociales y comunicacionales, a veces no tiene un buen estado físico y el ambiente en que esta persona se desenvuelve acentúa su vulnerabilidad. Entonces, en estos escenarios, la persona deja de trabajar, deja de estudiar, se aísla y es más propensa a seguir siendo violentada, humillada, ultrajada dentro de su propio hogar. Pero en el caso del agresor, que es otro panorama también, tenemos antecedentes de violencia y delitos previos, ¿ok? Edad temprana en la primera conducta violenta, inestabilidad en las relaciones familiares, inadaptación temprana en el hogar, escuela o comunidad, fracasos a tratamiento, por tratamientos entiéndase, tratamientos psicológicos, tratamientos médicos, tratamientos de todo tipo, y hay existencia de condena. En relación a sus factores individuales o psicológicos, algunos, un 5%, tienen patologías mentales. Algunos tienen trastornos de personalidad, con antecedentes de abandono, maltrato o abuso. Pueden ser de cualquier raza, clase, religión, opción sexual o estado civil. Ahí sí, digamos, en estas últimas características no son determinantes para poder decir que la persona es agresora o no es agresora, ¿no? Así ha visto que no son determinantes. Con lo cual también desmitificamos estos prejuicios acerca de que ciertas razas estarían más propensas a la violencia que otras, o ciertas clases económicas o ciertas clases sociales, eso está totalmente desmitificado ya hace muchas estadísticas, ¿no? Pero el tema de la patología mental, 5% del 95% de personas agresoras, tampoco no es mucho, pero bueno, es importante saber que algunos sí, digamos, tienen enfermedades mentales que ni ellos mismos conocen. Y las características de la violencia cometida, nos enfocamos en el último hecho de violencia. La persona puede llegar diciendo, bueno, a mí me golpean una vez al mes, a mí me golpean una vez a la semana. Ya, señora, por favor, enfoquémonos en el último hecho de violencia cometida, en el impacto que ha tenido. ¿Por qué ahora sí usted vino a la comisaría y antes no vino? En las otras 11, ¿por qué no vino? Y ahí la persona explicará el tipo de vínculo o conducta desplegada por la persona agresora, el elemento subjetivo, la existencia de intencionalidad de dañar, someter, casi, o sea, el otro 95% que no son patológicos, ¿ok? Lo que quieren es controlar. Controlar, no es amor, no es obsesión, no es pasión, es control. ¿Control de qué, me dirán ustedes? Control de la persona en su conjunto. ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Con quién lo hace? ¿A dónde va? ¿De dónde viene? ¿Qué come? ¿Qué piensa? ¿Qué le enseña a sus hijos o qué no le enseña? ¿Ok? Es control de la vida completa de esta persona. Y ese parece ser digamos, el patrón recurrente de comportamiento de las personas agresoras. Con más o menos intensidad, con más o menos frecuencia, pero aumentando siempre en gravedad. ¿Ok? Hay en el ciclo de la violencia tres fases, ¿no? Como usted bien sabe, la primera fase es la fase de tensión, luego viene la fase de explosión, donde se puede producir el primer golpe, ¿no? Y luego viene la fase de luna de miel. Este ciclo de tres fases
se repite en forma circular. Mientras más veces se repite, se va haciendo cada vez más grave, más intenso. Las manifestaciones, por ejemplo, en el caso de la violencia física, cada vez son, como digo, eh, con mayor frecuencia y mayor gravedad. Ya a la persona no le importa o no se inmuta y empieza a golpear a su pareja delante de terceros. O sea, ya digamos que pierde, la violencia sale fuera del hogar también. Primero era expresada dentro del hogar y ahora la persona que se considera completamente dueño del otro ser humano, no le importa pegarle delante de sus padres, no le importa pegarle delante de sus hijos. Y entonces cuando la familia empieza a indagar, se dan cuenta que hay una historia previa de violencia anterior. Normalmente cuando hay testigos, empieza la fase de afrontamiento. Este testigo le pasa la voz a los padres, a los hermanos, a los referentes, si es que hay, o llama a la línea 100 y le tocan la puerta a la señora del Ministerio de la Mujer. Y le dicen, señora, su barrio y su comunidad ya están cansados de la cantidad de golpes que a usted tiene que soportar diariamente. Queremos decirle que brindamos el servicio de contención emocional, patrocinio legal, asistencia social. La podemos ayudar, señora. Usted no tiene por qué continuar viviendo en violencia. Y la persona que no conocía el servicio, en ese momento agarra su cartera, agarra a sus hijos, agarra su maleta y se va. A veces solo se requiere esa llamada, por lo que sucede es que la persona no tiene a su alcance, no conoce, no sabe que hay otras alternativas. Entonces, yo empiezo a reunir todos estos elementos predictores en términos de probabilidad y luego lo cruzo con los antecedentes, lo cruzo con algunos hechos violentos que la persona ha tenido, cuánto tiempo, cada cuánto tiempo, ¿no es cierto? Y otras situaciones que puedan haber elementos periféricos de corroboración. Y luego de reunir todo ello, digo, ah, ya. Si esto vuelve a suceder, el impacto va a ser 10 veces más grande que cuando sucedió el mes pasado. ¿Por qué? Porque el señor ya sabe que la señora lo denunció, ya sabe que la señora quiere terminar la relación, él no acepta el fin de la relación. Como consecuencia de que no acepta el fin de la relación, el señor está propenso en cualquier momento a volver a golpear a la señora, pero ya no como antes, sino peor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con esta información, el operador de justicia va a categorizar el nivel de riesgo y tomará la decisión. Aquí tienen ustedes un pequeño ejemplo gráfico. Factores de riesgo, ideas suicidas del agresor y también la separación física ilegal que ella le está pidiendo. ¿Qué queremos predecir? El asesinato de la pareja, feminicidio. El tiempo que media entre la presencia o la acción de los predictores y la ocurrencia del criterio de aquí a acá es corto. El señor quiere suicidarse, pero antes quiere matar a su pareja. Entonces yo estimo, probabilísticamente, que de a este paso, el tiempo es corto. Entonces digo, la conjunción de estos elementos va a determinar la eficacia de la técnica predictiva. Esto es un tema de estadística, pero bueno, quería gráficamente presentárselos para que ustedes puedan apreciar para qué sirve ese dato que el RUBA está recogiendo. Y aquí tienen ustedes algunos de los resultados que se han podido obtener del cruce de datos entre policía, fiscalía, poder judicial y que están también refrendados por el Observatorio de Criminalidad, ¿no es cierto? También refrendado por el Observatorio del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, también por el Centro de Altos Estudios, ¿ok? Que ya está creado, que ahora me parece que está teniendo convenio con la Academia de la Magistratura, está en proceso de presentar algún proyecto de capacitación para los operadores, para usted, para mí, para todo abogado litigante que esté interesado, ¿no es cierto?, en formar parte o en apoyar, ¿no es cierto?, el trabajo de violencia familiar. El Centro de Altos Estudios seguramente en algún momento sacará alguna especialización a la cual estaremos atentos. Entonces, mire, yo les he hecho pequeñas representaciones gráficas para que ustedes lo puedan evaluar
con tranquilidad, pero cuando tenemos lesiones hacia los hijos u otros miembros de la familia, ya estamos hablando de severo 2. Es una persona a la que le han hecho la ficha de valoración de riesgo y en la puntuación ha salido con un número 37, lo más alto que puede haber. Ya esta es una persona que no debe regresar a su casa. De ahí nomás del centro de emergencia de mujeres de la comisaría se debe ir a un albergue o a la casa de su papá, a la casa de su mamá, a la casa de su hermano familiar. Ya no debe volver a regresar a la casa. Peor todavía el caso de uso de armas, en donde ya con un arma en mano o con la amenaza de su fuerza física le ha dicho verbalmente a la víctima, te voy a matar. No hay amenazas a la vida, ya, bueno, es algo que usted y yo no lo pensaríamos ni 2 minutos, ni 2 segundos, pero la víctima que tiene dependencia emocional no está en la capacidad de darse cuenta en el riesgo en el que se encuentra. Y a veces regresan con el agresor y bueno, lamentablemente, este, se convierten pues en víctimas de feminicidio. Aquí tienen algunos otros rasgos, factores de riesgo que se han ido determinando en base a la información cruzada. eh, de cuál sería, vamos a decir, los factores de riesgo de una presunta persona agresora. Y todo esto también se evalúa en la ficha de valoración de riesgo y el RUBA está tomando nota de todos estos temas. ¿Ok? Y cuando se le pregunta a la persona o en la conversación, salta alguno de estos, inmediatamente toda esta información va a ser vaciada en el RUBA, entonces vamos a tener un instrumento que recoja lo que hacen todos. Y ese es el valor, la importancia que tiene. Así como recogemos del presunto agresor, como ustedes pueden ver, hay un montón de información. Gran parte de los casos de feminicidio, por ejemplo, a ver, los invitamos, hagamos el ejercicio. ¿Cuál cree usted que le da promedio del feminicidio en Latinoamérica? Le voy a poner un horizonte. 18 a 25 años. Hagamos el experimento. Dígame usted por la mensajería, ¿cuál cree usted? Porque es importante saber, vamos tomándonos la temperatura, es importante saber si es que usted ha logrado entender cuál es la frontera más peligrosa para una mujer. ¿Cuál es el momento en el cual la situación puede salirse completamente de las manos si la persona no sabe que está en la edad en la cual, latinoamericanamente hablando, está en el perfil de riesgo más alto para que pueda haber un feminicidio en su contra? ¿Qué edad creen ustedes que es entre los 18 y los 25 años? Solo tienen una oportunidad. No, Susana, no es 22, pero te agradezco tu participación. No, Rosita, tampoco son los 18. Pero gracias por participar. No, mi estimada Denise, no, todavía no tenemos al ganador. A ver, Denise nos dice 25, Karin nos dice 24, Lorena nos dice 23, Mirla nos dice 35. Si hay una segunda tanda de feminicidio, efectivamente, Miriam, pasado los 32. 22, 25, Selene nos dice 22, Patricia nos dice 25. A ver, dos más. No veo muchos varones participando. Stephanie nos dice 20. Susana nos dice 25 también. No, no es 25. Susana nuevamente nos dice 19. Dije, una oportunidad por persona. Ah, perdón, creo que es otra Susana, discúlpame. Muy bien. No, todavía nadie ha adivinado. Mónica, ahí está, un aplauso para Mónica. Muy bien, Mónica. Son los 21 años. Los 21 años son una edad en la cual empiezan los noviazgos un poco más serios que cuando teníamos 13, 14, 15, teníamos el primer enamorado, ¿no? La primera persona del sexo opuesto por el cual nos sentíamos atraídos. A los 21 años, cuando la persona está estudiando en la universidad y está como que a la mitad de la carrera más o menos, algunas de las carreras terminan a los 23, entonces a los 21 se considera que la persona está madura emocionalmente y las relaciones que va a establecer a esa edad probablemente le puedan conducir al matrimonio.
Entonces ahí se junta la cultura A con la cultura B, el hombre y la mujer. Si ella viene de un hogar democrático y él viene de un hogar machista, se imaginarán que el cruce, vamos a decir, la unión de ellos tiene pocas posibilidades de éxito. Entonces ella se dará cuenta con el tiempo de que él la trata, no la trata, sino que la maltrata y pensará, también se asesorará y también conversará con amistades y le dirán, ese joven tiene una pauta de comportamiento muy agresiva, yo creo que es muy controlador, no me conviene como novio. Y le dirá, negativa rotunda a la separación. Le dirá, terminemos, tú y yo no nos llevamos, yo tengo otros valores familiares distintos, quiero algo diferente para mí. Y él, negativa rotunda a la separación. Y si esta persona no puede controlar sus impulsos, se va a producir el feminicidio. No va a haber avisos en el camino, no, no. Van a ser feminicidios fulminantes. Peor si la relación duró más de un año, es más rápido todavía. Esto en base a 6 o 7 libros investigaciones sobre la materia, en las cuales se ha podido apreciar que la decisión de matar, ¿ok? La decisión de matar. Hay gente que dice, no, que lo mató por impulso. No, discúlpeme, eso no es así. En el caso del feminicidio es la decisión de matar, porque no tolera que la persona o el otro ser humano tome una decisión propia fuera de su control. Dice la frase mía o de nadie lo explica muy bien. Entonces, es la negativa a la separación sumado a la edad lo que nos da un perfil de feminicidio. ¿Y esto quién lo sacó? La IBM. La IBM, con sus enormes equipos y sus enormes big data que tiene, fue contratada por el gobierno colombiano para determinar esto. ¿Cuál es la edad? O sea, todos los datos que ellos tenían, ¿no? ¿Cuál es la edad promedio de feminicidio en Latinoamérica? Y sacaron 21 años, con datos muy similares a los que el RUA está manejando. Entonces, eventualmente podremos saber cada cuántos minutos hay una violación en el Perú, cada cuántos minutos hay una muerte de una mujer en el Perú. Ahora los datos que estuvieron dispersos están juntos y los números no mienten. Así yo quisiera que no hubieran esos números, los números lamentablemente no mienten. Entonces, el número es frío, el número es objetivo, el número no es un parecer, no es una percepción, es una realidad, ¿no? Entonces, también nos permitirá saber, caramba, cómo está la salud mental de la población. Pues si es un tema de salud mental, pues también hay que atenderlo. Entonces, el diseño de estas políticas nos permite también verificar la posibilidad de recurrencia del hecho de violencia y cómo va evolucionando este riesgo. Yo voy monitoreando la denuncia, me voy a comunicar con la asistencia social del SEM y le voy a decir, ¿has ido a visitar a esta persona que tiene riesgo severo? Ojo, yo ya le di las medidas de protección, ahora está en tus manos hacer el seguimiento. Y se ponen de acuerdo. O si han habido testigos o ha habido víctimas, y tengo mi unidad de protección de víctimas y testigos también. A esta unidad le daré que tiene las facultades per se, podrá ir a verificar en base a los datos del RUBA casos importantes, ¿no? Que hayan habido de riesgo para ver, ¿no? Si la violencia cesó o ha continuado. Y obviamente se van a priorizar los casos de moderado a severo. Aquí no se van a atender los de leve, pero moderado y severo van por delante. Y como digo, se van a hacer visitas coordinadas a la semana, al mes, a los 3 meses, sin perjuicio de que puedan programarse otras. Y se va a determinar, también hay esta evaluación, con incidente y sin incidente. Con incidente ha habido un hecho de violencia que también ha sido denunciado o está denunciándose en este momento, y sin incidente se ha controlado la situación y no se ha producido un nuevo hecho. La persona está segura. Ahora, ¿quiénes van a registrar y cómo van a registrar esta información? Con una clave de acceso todos los operadores de justicia de estos tres estamentos del Estado. Van a llenar este formato que digo que tiene partes, en donde cada uno llena una parte, ¿no? El registro va a habilitar también mecanismos para auditoría y trazabilidad, y Dios quiera algún día tengamos un mecanismo interoperable.
entre todos. El RUBA es el primer intento de hacer un mecanismo interoperable. Ustedes saben que existe la plataforma de la debida diligencia para los funcionarios públicos, en donde yo, apretando un botón y poniendo un DNI, puedo averiguar sus antecedentes penales, policiales, judiciales y verificar que este candidato a venir a trabajar aquí en mi empresa, en mi entidad, no tiene antecedentes. Yo lo puedo hacer. Yo tengo la clave, yo tengo el usuario, yo tengo el acceso. Ya, pero lo tengo yo, pues que soy jefe de recursos humanos, no lo tiene pues toda la entidad. ¿Ok? Lo tengo yo, que estoy confirmando lo que el postulante me está presentando. ¿Por qué? Porque en la plataforma PIDE, en la plataforma pedida de diligencia, hay un mecanismo de interoperabilidad de 90 entidades del Estado. Entonces, ahí también se está reuniendo un agregor importante de información. ¿Sí? Se aspira a que el RUB haga lo mismo con el delito de violencia familiar. Muy bien. Entonces, no olvidemos que lo más importante que tiene un registro con datos tan sensibles es la confidencialidad y la disponibilidad del RUB. Este personal administrativo, que tiene que estar como este señor de aquí de la foto, mudo, nunca vio nada, no sabe nada, no opina nada y sobre todo no vende datos, ¿no es cierto? No es la Telefónica, no es alguna empresa que compre datos, no pertenece al sector privado, no. Tiene como consecuencia que firmar una declaración de confidencialidad de datos y de no divulgación de la información para ingresar a laborar en estas funciones. Y está sujeto obviamente a responsabilidad administrativa. Si se le encuentra que ha comercializado algún dato, es denunciado penalmente. También, si se detecta que una persona no autorizada ingresa al registro con la clave de uno, ¿no? Puede ser que haya robado la clave de alguna persona que él sabe que tiene acceso y luego extraiga información y se la venda pues al periódico. ¿Y cuándo? Justamente en vísperas de elecciones. Entonces el periódico se ha puesto una portada inmensa, ¿no? De tal candidato, que era el favorito, digamos. De repente resulta que el señor tenía 6 denuncias de violencia familiar de 6 mujeres diferentes. ¿Cómo queda en la percepción del público? Como una persona completamente diferente a lo que toda la propaganda que yo había visto, a todo lo que yo pensaba de este candidato. Ya formó opinión pública. ¿Sí? ¿Y qué pasa si en todos esos 6 casos se trataron de ex enamoradas o ex convivientes o ex esposas molestas con él? Y al final todas esas denuncias cayeron en vacío. Todas esas denuncias fueron encontradas falsas. Ya yo perjudiqué la carrera política de una persona, la honra de una persona y su familia, ¿ok? Yo periodista me refiero, ¿no? Ya he soltado un dato eminentemente falso, que además he pagado por ese dato. ¿Sí? Entonces, esto es sumamente grave, porque sí afecta la ley de datos personales y sí afecta la confidencialidad del registro. ¿Ok? Y ahora, la información está contenida en el RUA y está disponible 24 horas, o sea, cualquiera podría hacerlo de madrugada, y por eso trabajan pues en 3 turnos, ¿no? Porque no se puede tener, tiene que estar actualizado todo el tiempo. Hay algo para la confidencialidad de la información. Hay que tener muy en claro que nosotros no podemos vulnerar la intimidad de las personas, que la información del RUBA es reservada, confidencial, si es interceptada una comunicación de alguien que está vendiendo ya sea por WhatsApp o ya sea por correo electrónico o está utilizando el teléfono o a lo mejor está extorsionando a alguien con esa información. ¿No? Bueno, está vulnerando definitivamente la confidencialidad. Mayor cuidado, como señalé en el caso de los que son menores de edad. No hay culpable hasta que el juez no lo diga. Y aún así, todavía la persona puede apelar. La sentencia tiene que estar totalmente consentida. Ahora, ¿quiénes tienen acceso? Hay 3 perfiles. El analista accede a la información clasificada como pública. Visualiza, solo visualiza datos de reportes consolidados que le permiten medir los impactos. El analista es un lector, es un investigador, un científico, una investigadora, un probabilístico, un estadístico, que dice, bueno, esto es todo el panorama que hay.
Este es el escenario, estoy mirando el paisaje aquí, de todos los casos registrados, ¿no? Y para él es mucha información, pero el señor es un analista, a eso se dedica, pero no lo puede cambiar ni puede tocar ningún dato. Luego tenemos el perfil del operador de justicia. Este es el que está involucrado en la problemática. ¿Quién es un operador? El juez, el fiscal, ¿no es cierto? Va a acceder a información reservada. Obviamente, porque con eso que te está haciendo su trabajo. Va a acceder a combos enlatados de reportes ya consolidados. Por ejemplo, cantidad de denuncias que esta señora tiene, cantidad de veces que este señor fue denunciado por esta señora, cantidad de veces que esta señora denunció no solo a este señor, sino a muchos otros, ¿no? Quiere decir que la señora tiene una recurrencia de ingresar a relaciones tóxicas. Yo también como fiscal voy mirando el perfil de esa persona. ¿Ok? Yo voy a tener acceso a estos reportes consolidados de violencia familiar y eso me va a permitir tomar a mí la mejor medida para ella, para él o para la resocialización. Pero solo puedo imprimir, capturar la pantalla. Tampoco puedo modificar nada. El perfil del administrador es diferente. Él es el que carga con toda la responsabilidad. El administrador tiene acceso a toda la información, pública, reservada, confidencial, y asume la gestión de todo el sistema. ¿Ok? Él es el que va a decir, mira, estos datos los acabo de revisar, no están actualizados, ¿qué pasó? Entre estas horas aquí nadie ha venido a trabajar o nadie ha registrado nada. Entonces, algo ha pasado, se ha detenido, se ha perdido un dato. Ayer teníamos tanta megadata y hoy día tenemos la mitad. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha caído el sistema, se ha ido la luz. ¿Qué pasó con la corte en donde ya habíamos comenzado el RUBA? De repente se ha apagado, está en cero, no hay ni un caso. Es imposible que no haya un caso. Y también, valgan verdades, la infraestructura, el presupuesto, los recursos que se requiere para mantener al día un registro de esta envergadura, no es poca cosa. Es una inversión grande, una apuesta enorme por, vamos a decir, voltear en datos estadísticos, probabilísticos y con análisis una temática que es bien complicada. Entonces han habido casos en donde como se trabaja 24 horas, yo he querido pues ingresar, yo muy eficiente, ¿no? Como mi perfil de administrador, he estado chequeando, ¿no? Tengo acá todos mis colaboradores al costado y estamos ingresando datos, ha llegado nuevos expedientes, hay que ponernos al día con todo lo del 2024, etcétera, estamos ingresando, de repente se va la luz o de repente me falla mi clave, ya no puedo acceder, alguien se ha robado mi clave. O no, doctora, nadie se ha robado, llamen al de informática, bien el de informática, que todos lo saben. Y dice, no, doctora, no se ha robado su clave, se ha caído la señal. El internet no está dando vueltitas rápido. Se ha caído la señal, doctora. Ahorita regresa, no se preocupe. El primer piloto se hizo en Huaycán. Ustedes no saben la cantidad de problemas que tuvo. La onda no llegaba, el dato se caía, la policía no estaba siendo capacitada recién y ya había arrancado el piloto. Eso fue en el año 2018. Luego de 2 años, recién la fórmula de cómo se hizo se pudo extrapolar, ¿no? Y ahora ya el corte de Lima Este ha sido la primera que ha ingresado datos, vamos a decir, ya de manera contundente. Muy bien. ¿Cuáles son los resultados? Y con esto concluyo. ¿Cuáles son los resultados esperados del RUBA? No más violencia contra las mujeres. Discúlpeme, pero el 85% de los casos son de mujeres. Yo sé que hay un porcentaje de varones, pero con las justas es un 1% de violencia física contra el varón. El resto de la violencia que el varón denuncia es psicológica y los varones que están en el porcentaje que le queda al 85% son niños o son adolescentes que han sido maltratados por su progenitor. Entonces, otros resultados esperados del RUBA son data confidencial, consolidada, oportuna, actualizada y confiable. Confiable quiere decir que ha pasado por el barrido de errores. Hay solamente un 0,2 de error que se permite. Todo lo que supere esa franja no debería estar ahí. Debería pulirse, ¿no? Esa data, algo ha fallado. Alguien ha puesto un cero de más, un cero de menos. Identificación de factores de riesgo de violencia familiar, patrones residentes del agresor y perfil de la víctima. En eso se ha avanzado un montón. El lado anaranjado es el que tiene la mayor cantidad de datos en este momento. La parte ploma, ¿ok?
celeridad, eficacia y eficiencia de las medidas de protección y prevención de nuevos hechos de violencia es lo que más llama la atención en términos generales de la ciudadanía. Es la esperanza más grande que la ciudadanía tiene en que el RUBA funcione. En la medida en que nosotros tengamos cero tolerancia a la violencia, la impunidad desaparezca a través de las medidas de protección, a la impunidad se le hace difícil, ¿ok? Ya una medida de protección tiene una carga, tiene una connotación importante en la mentalidad de la ciudadanía. La ciudadanía dice, oye, le han dado una medida de protección. A Juanita, ¿te acuerdas que le pegaban? Sí, le han dado una medida de protección. ¿Y qué pasó con el marido? Se ha tenido que ir de la casa porque la medida de protección ha sido retiro de la casa de hogar. Oye, funciona, ¿no? Me estoy poniendo en un escenario en el cual las personas nunca han acudido al Estado para resolver sus problemas y están acudiendo por primera vez. Entonces, el impacto de las medidas de protección en la mentalidad de las personas ha sido grande, sigue siendo grande. Está cambiando la vida de muchas familias y eso es algo bueno, eso hay que resaltarlo. Es un desafío permanente, pero es un desafío que está teniendo buenos resultados. No me voy a referir en este momento a todas las denuncias falsas, creo que ya me he referido lo suficiente. Siempre hay un margen de error, ¿no? Y eso es precisamente a través del RUA se pueden ir corrigiendo porque se van viendo constantes de mentira también. Y entonces eso permite decantar, probablemente en el futuro seremos capaces de decantar, desacreditar desde el principio estas denuncias falsas, ¿no? Y hacer valer efectivamente la presunción de inocencia en el Perú. Bueno, ya no voy a tratar por temas de tiempo, vamos a decir, los procesos de atención, pero aquí les dejo este pequeño flujograma, orado por la doctora Clady Butrón, que me permito señalar la autoría es de ella, que me ha tenido la gentileza de compartir, ¿ok? Pero aquí, como ustedes pueden apreciar, está la interrelación de cada una de estas instituciones con sus propios sistemas. El CIPOL, por ejemplo, que es el que ve la policía. Ahí está el mapa de calor, está la medida de protección, el sistema de georreferencia, los puntitos, ¿no es cierto? En dónde están cada una de las personas a las que yo tengo que proteger y que ahora recibe el apoyo del serenazgo de cada distrito, lo cual me parece una de las medidas más afortunadas que se han podido dar. Entonces, aquí tienen ustedes para que lo puedan verificar y yo los invito a seguir eh, consultando las páginas que tenga el Ministerio Público donde evidencie estas, vamos a decir, estos resultados, ¿sí? Siempre todo. Y si no, pueden ingresar también al observatorio del Ministerio de la Mujer, donde la zona vamos a decir, en donde dice repositorio, programa Aurora, ahí tienen ustedes las estadísticas del Ministerio de la Mujer. Y me quedo con sus preguntas entonces para responder. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. A ver, voy a mirar en el chat. Acá dice, una mujer que abandonó a sus hijos hace 2 años y el padre es denunciado por violencia y el señor solicita la tenencia ante la demanda y se niega a dar la tenencia de los hijos. ¿Se niega a quién? Es lo que no entiendo. Supongo que la señora que ha regresado. O sea, una señora abandonó a sus hijos con el esposo, la pareja, supongo yo, y el padre es denunciado por violencia. Claro, ahí está, supongo que la violencia no ha existido, supongo que lo que la señora busca es la tenencia, ¿sí? Y ya está utilizando, mal utilizando los mecanismos contra la violencia familiar para obtener la tenencia de sus hijos. Pero eso con la evaluación que le van a hacer a los niños en el Instituto de Medicina Legal como consecuencia del proceso de tenencia, va a evidenciar con quién tienen apego afectivo, y también le van a preguntar a las niñas, ¿has visto que tu papá le pega a tu mamá? Ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí se va a poder rápidamente, si es que la denuncia es falsa, desacreditar. Sí, claro.
Sí, Lorena, sí. El Ministerio Público es el dueño, vamos a decir, el administrador del RUA. Y él coordina con los otros ministerios, tampoco no es que hace lo que quiere, él coordina con los otros ministerios para que le brinden la información actualizada. Dice aquí, uy, hay un montón de preguntas, espérenme un minutito, voy subiendo. Ah, creo que aquí ya no hay. A ver, luego que se anulan las medidas de protección y la agresora aún figura con antecedente judicial, esto se elimina automáticamente o se tiene que presentar un escrito o prescribe ya. No prescribe, ¿ya? No prescribe. Si estamos hablando del registro de condenas judiciales, no prescribe. En el registro de condenas tampoco se borran los antecedentes. Sí se puede presentar un escrito para que se diga que ya se le han exonerado. No es de conocimiento público el registro de condenas. eh, una vez que la persona ya, vamos a decir, a ver, si una persona ya cumplió su condena, puede pedir que sea borrado, vamos a decir, sus antecedentes penales. Eso sí lo puede solicitar. Hacia el exterior va a salir con su certificado sin registros de antecedentes penales porque ya cumplió su condena. Pero a la interna, ese registro, esa condena sí se va a guardar. Ahora, si me estás hablando del RUBA, se puede pedir lo mismo, exactamente igual, pero a la interna también se va a guardar. Pero no se considera un antecedente penal, se considera un antecedente administrativo del RUBA. Así, míralo como un proceso administrativo. ¿Cómo se procede en el caso de cónyuges con la violencia sexual? Se puede denunciar la violencia sexual dentro del matrimonio. Es una cosa muy común. Hay por lo menos 5 libros que he leído sobre violencia sexual dentro del matrimonio. Antes no era delito, ahora sí es considerado delito. Se puede denunciar. En caso donde la víctima de violencia psicológica sea una menor que actualmente radica en España con su madre y venga siendo agredida vía redes sociales de manera constante por la actual pareja de su padre en Perú. ¿De qué manera se puede formalizar la denuncia? La abuela de la menor, que tiene poder especial, ha intentado denunciar a la fiscalía de la ciudad donde vive la agresora y no le han aceptado la denuncia porque exige la presencia de la menor. Claro, acá también si usted se va a la dirección de eh, exactamente el nombre, a ver si tenemos algún policía por aquí y me puede ayudar. Hay una dirección que ve todo lo que son delitos relacionados, lo que se cometen, vamos a decir, a través de las redes sociales. Pero obviamente eh, van a solicitar la presencia de la persona agraviada. Una denuncia por poder, el poder no creo que alcance, a no ser que la menor esté en custodia de esta persona adulta, no le alcanza para poder hacer la denuncia. ¿Cuándo pondrán a funcionar el RUBO? El RUBO ya se puso a funcionar desde el año 2018, como señalaba yo, hubo un piloto en Huaycán que duró 2 años y luego de ahí hay 8 distritos judiciales con RUBA, pero el que más suena, digamos, el que mejor infraestructura, recursos tiene, es el de Lima Este. Ahí es donde está funcionando, digamos, con eh, todas las bondades que el sistema tiene. En el caso de una víctima de violencia por parte de un primo que no para, ¿ok? No me dices qué tipo de violencia. Aun cuando tiene orden judicial de tomar terapias contra la agresividad, asumo que es violencia física. ¿Cómo puede llegar la víctima al registro único de víctimas y personas agresoras? Si se le registra, otras mujeres en el futuro pueden acceder a este recurso para que se les ayude de inmediato porque este hombre violento tiene un patrón de conducta que tiene que ser parado. Ya. Ahí lo que se puede hacer es, si ha habido un proceso y este señor no está asistiendo a la terapia y la violencia continúa, su abogado tiene que presentar un escrito de manera inmediata diciendo que no está cumpliendo las medidas de protección y que se están produciendo nuevos hechos de violencia que supongo yo tendrían que ya haber sido denunciados.
Si no han sido denunciados, este, por lo menos avisar al juez de que no se está cumpliendo las medidas de protección. Eso es urgente, urgente, porque si pasa cualquier cosa, este, hay que hacer los apremios respectivos, ¿no? Al señor le van a dictar nuevas medidas de protección que a lo mejor pueden motivarlo, ¿no es cierto?, a que tome su terapia contra la agresividad. Asumo que es violencia. No dice si es física, pero si fuera física con mayor motivo, y bueno, psicológica también, o sea, en ambos casos la persona no puede ser violenta o abusiva verbalmente tampoco, ¿no? Una de esas situaciones se puede admitir. Acá dice, al supuesto agresor le ordenaron hacer terapia, pero ya en sala se ordenó que se anulen las medidas y en el juzgado decidieron archivo. El caso ya no es necesario que el agresor siga cumpliendo con la terapia. No, pues si ya se han suspendido o anulado las medidas de protección y se ha ordenado el archivo, ya no están vigentes esas medidas de protección. Mire, la medida de protección está vigente mientras el riesgo continúa latente. Pero una vez que el juez archiva o dice quedan sin efecto las medidas de protección, ya no hay nada que observar. Que es decir, han quedado sin efecto. Pero si se presentaran nuevos hechos, ya sería motivo de una otra denuncia. Se registra como antecedentes penales solo y judicial con el hecho de que el denunciado por violencia nada más. A ver, no entendí. Se registra como antecedentes penales solamente allá o judiciales en el hecho de que ha sido denunciado por violencia nada más. Bueno, va a quedar registrado, pero hacia adentro, ¿ok? Hacia afuera, si el señor pide su certificado de antecedente penal, le va a decir, le va a salir que no tiene antecedente porque no ha cumplido condena. Porque las medidas que se dictaron han quedado suspendidas, mejor dicho, han quedado sin efecto. Pero que el señor llevó un proceso, sí llevó un proceso. Que fue condenado, no. O sea, en el registro de condenas no va a figurar. Pero va a estar en el DOC. Es necesario que la fiscalía primero resuelva el caso de violencia para después hacer la audiencia de apelación. Este proceso es independiente. A ver, no le he comprendido bien su pregunta, discúlpame, Annalise. Tú apelas cuando ya hay una decisión. El fiscal recién está formando su caso y tiene tres opciones. Archiva porque no encuentra elementos que acrediten que a la violencia ocurrió, saca su dictamen y dice, es una falta, esto no necesita llegar al juez, ¿no? Para que se vaya por juez de letra de falta. O si saca un dictamen a favor de que esto sí se trataría de una violencia, un delito, hay aquí una conducta antijurídica, ¿no es cierto? Mira, el encuadramiento penal es este. Y se lo señala al juez de familia, se lo señala al juez penal también, para que cada uno vaya de acuerdo a sus atribuciones. El juez de familia podrá reforzar la medida de protección y el juez penal iniciará proceso penal, acusará a la persona que corresponde en base a lo que ha puesto el fiscal en su dictamen. Entonces, si después de eso yo no estoy de acuerdo con nada de lo que ha dicho el señor fiscal, apelo. Pero apelo cuando hay algún pronunciamiento. Ahorita no hay ninguno. El fiscal está haciendo su trabajo. ¿Cuál es el trabajo del fiscal? Yo acuso. El fiscal del juez, yo decido. Una vez que el juez decida, usted apela. Mientras tanto, todavía puede usted alegar, todavía puede usted hacer, ¿no?, algunas acciones. Y bueno, creo que esas son todas las preguntas. A ver, sí, esas son todas las preguntas. Bueno, yo les agradezco mucho que se hayan quedado hasta esta hora. En realidad, para mí es un gusto siempre poder compartir con ustedes. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad, Suri. Gracias. Gracias, doctora Ilian, por la excelente ponencia. Nos estaremos viendo en nuestro próximo diplomado, que ya le estaré contactando a doctora Ilian. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Ok. Gracias a ustedes. Buenas noches. Dios los Buenas noches. bendiga. Gracias.
Bien, doctores, también agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta sesión. Para el día de mañana estaremos habilitando el PPT y también el vídeo de esta sesión en su aula virtual. Ingresen, aquellos que se han inscrito, se les ha brindado todos los accesos correspondientes a nuestra plataforma web.